Arrancamos. Buenas noches, hermanitos. Bienvenidos nuevamente a nuestra sesión de los días martes, estudiando el Evangelio según San Lucas. En esta ocasión vamos a terminar de estudiar el capítulo 14, que nos queda, me parece que son 2 películas, para empezar ya el capítulo 15, los más bonitos de Lucas, ¿no, Manuel? Y en el capítulo 14 vamos a empezar con los versículos del 15 al 24 que habla de dichoso el que participe en el banquete. Ahí nos quedamos en la sesión anterior y con eso estaríamos empezando. Entonces, bienvenidos también a todos los que, bueno, ya se estarán acoplando y los que nos están viendo por el video para seguir continuando con nuestro estudio, ¿no? Entonces, vamos a ponernos en presencia del Señor, como siempre, para que sea Él que nos dirija en esta nueva sesión para seguir aprendiendo de su palabra, interiorizarlos y hacerlo nuestro. Entonces, ¿alguien desea leer en esta ocasión la oración? Beatriz, ¿podrías leer la oración? Sí, sí, justo estaba. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oración para antes de reflexionar la palabra de Dios. Bendito seas, Señor, porque quisiste que tu palabra viva y eterna se conservara por escrito en los libros sagrados del pueblo de Israel y de la iglesia primitiva. Nosotros los veneramos con espíritu filial, reconociendo en ellos tu voz, que sale a nuestro encuentro, a fin de revelarnos tus misterios más íntimos. Gracias a tu palabra, permanentemente actual y de inagotable riqueza, te conocemos a ti, el único Dios verdadero. Que el Espíritu nos enseñe a interpretar correctamente tu palabra y que haga brotar de nuestro corazón el deseo de meditarla, abriendo nuestra alma para alabarte, darte gracias, implorarte y pedirte perdón. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Entonces ya estamos en presencia del Señor, que nada nos interrumpa. Y empezamos, Manuel Pablo. Adelante. Gracias, Katia. Buenas noches, hermanas, hermanos. Continuamos entonces con el estudio del Evangelio según Lucas. Como bien decía Katia, nos hemos quedado en lo que está marcado en amarillo, la perícopa. Dichoso el que participe en el banquete del reino de Dios. Antes hemos leído y comentado 3 perícopas de este capítulo. ¿Está permitido curar en sábado o no? No, ese tema que le plantean a Jesús los judíos una y otra vez. Luego, cuando alguien te invite a un banquete de boda, y eso se completa en la idea de busca los últimos lugares, ¿no? Y luego, la tercera, cuando ofrezcas una cena, invita a los pobres. Entonces, esta tercera es un poco la entrada a la cuarta perícopa. Dichoso el que participe en el banquete del reino de Dios. A ver, ¿quién lo puede leer? ¿Alguien desea leerla? Yo también. Ya bien, adelante. Al oír estas palabras, uno de los invitados le dijo: Feliz el que se siente a la mesa en el reino de Dios. Jesús le respondió: Un hombre preparó un gran banquete y convidó a mucha gente. A la hora de cenar, mandó a su sirviente que dijera a los invitados: Vengan, todo está preparado. Pero todos, sin excepción, empezaron a excusarse. El primero le dijo: Acabo de comprar un campo y tengo que ir a verlo. Te ruego me disculpes. El segundo dijo: He comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego me disculpes. Y un tercero respondió: Acabo de casarme y por esa razón no puedo ir. A su regreso,
El sirviente contó todo esto al dueño de casa y éste, irritado, le dijo: recorre enseguida las plazas y las calles de la ciudad y trae aquí a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los paralíticos. Volvió el sirviente y dijo: Señor, tus órdenes se han cumplido y aún sobra lugar. El Señor le respondió: ve a los caminos y a lo largo de los cercos, e insiste a la gente para que entre, de manera que se llene mi casa, porque les aseguro que ninguno de los que antes fueron invitados ha de probar mi cena. Gracias, Beatriz. Miren, acá hay varias ideas, ¿no? Lo primero es que la respuesta a la invitación de este caballero son excusas. Y están claritas, ¿no? Uno dice: acabo de comprar un campo. El otro: acabo de comprar unos bueyes. El tercero dice: acabo de casarme. Y el que menos tiene una excusa para no ir. ¿Nos parece conocido esto? ¿No nos pasa de alguna manera a nosotros? Miren qué interesante. Y no lo digo por los que están presentes en esta noche, pero la mayoría que están ausentes. Sí, seguro que les preguntáramos que no es para mí importante. Y tendría una excusa. Siempre tenemos excusas. O sea, miren qué vigente esta perícopa, ¿no? El Señor invita a un banquete y le responden con excusas. Me encantaría ir, pero. Y luego, miren, en esta parte donde estoy poniendo, voy a marcarla. El Señor le dice: recorre las plazas y calles y trae aquí a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los paralíticos. No sé si esto, bueno, definitivamente nos trae a la actitud permanente de Jesús, que se acerca a los lisiados, a los ciegos, a los paralíticos, a los marginados. ¿De acuerdo? Pero tiene un correlato desde el Antiguo Testamento. Y quería mencionárselos, siempre en el ánimo de enriquecer su cultura bíblica. Miren, hermanos, se lo comento rapidito. Se trata de que el rey David, 10 siglos antes de Jesús, quiere conquistar la ciudad de Jerusalén, que era una ciudad pequeñita, nada que ver con lo que él logra desarrollar, ¿no? Y Jerusalén tenía unos muros muy bien hechos. Los dueños de la ciudad eran los jebuseos. Cuando David anuncia que va a tomar la ciudad, que se rindan pacíficamente, el jefe de los jebuseos le contesta: con cojos y con ciegos defenderé la ciudad. Eso está en la Biblia, en el libro de Samuel. Con cojos y con ciegos defenderé la ciudad. Esa respuesta le llega a David y David se molesta mucho. Y según la tradición, es a partir de esta respuesta que David proclama y dice: los cojos y los ciegos no entrarán a mi ciudad sagrada. Él tiene en plan
que Jerusalén sea la capital del reino y la ciudad santa. Y David toma la decisión desde ese momento, ¿no? A raíz de, como respuesta a ese desaire de los jebuseos, que le dicen con cojos y con ciegos, me basta para defender la ciudad. Entonces cuando David gana, porque gana y toma Jerusalén, él dice, ni los cojos ni los ciegos pisarán esta ciudad. Pero ¿qué hace Jesús? Sino justamente curar a los marginados, a los lisiados, a los ciegos, a los paralíticos. Entonces, no son meras palabras en el Nuevo Testamento, en el Evangelio, sino que calzan perfectamente con este tema que viene desde el Antiguo, que viene desde 10 siglos antes. Entonces, David, de cólera con los jebuseos, dice, ni los cojos ni los ciegos pisarán la ciudad, y Jesús cura a pobres, lisiados, ciegos y paralíticos en la ciudad. Interesante. Bueno, es lo que les quería compartir. Entonces, un poco el primer tema, las excusas que somos campeones en poner, y la segunda, la alusión a lisiados, ciegos y paralíticos. Sí, Katia, para que repartas la palabra. Sí, ¿puedo leerte un poquito acá de la Biblia de nuestro pueblo? Porque justamente recuerda lo que dice, hay otro sector, si se quiere, más amplio, al que el oficialismo religioso lo ha mantenido siempre relegado, privado del conocimiento y de la experiencia de la comunión con Dios como padre y como amigo. Esos son los lisiados, los cojos, los ciegos, las mujeres y niños, y en fin, los que no habían ni siquiera soñado con que podían compartir la mesa y la vida con el Padre, los paganos o extranjeros, pues los mantenían al margen, ¿no? Hay Claro. dos manitos levantadas. A ver, primero Graciano, buenas noches. Y luego Rubén, bienvenido Rubén. Qué gusto verte. Hola, buenas noches a todos. Noches. Este pasaje me parece muy interesante, ¿no? Porque muy importante para nosotros, para comprender mejor el mensaje de Cristo, ¿no? O sea, acá se habla de un banquete, obviamente un banquete en nuestra forma de ver, se trata de invitar a alguien para comer, ¿no? Pero bueno, estos que rechazaron, que pusieron de por medio pretextos, no querían comer lo que les invitaban. Pero claro, el trasfondo de esto es, en lugar de comida, es la palabra de Dios, ¿no? La enseñanza de Cristo, ¿no? Entonces Cristo nos invita, pero mucha gente pondrá pretextos para no asistir y no escuchar la enseñanza, ¿no? Pero sin embargo, los pobres, los paralíticos, los ciegos, no van a tener ningún problema en aceptar esa invitación y nutrirse de la enseñanza y de la palabra de Cristo, ¿no? Entonces, cae una pregunta por su propio peso, ¿no? ¿Qué significa que la gente que sufre más, perdón, que la gente que tiene problemas físicos, limitaciones físicas, es más dócil y más interesada por aprender de la enseñanza de Jesús? Eso no debería ser, ¿no? A veces uno dice, con golpes aprendemos, ¿no? Y más o menos es lo que acá ocurre, ¿no? Los que han sufrido ven más la necesidad de nutrirse de las enseñanzas de Cristo, ¿no? En cambio, los que viven una vida cómoda muchas veces pretenden pensar que no es necesaria la palabra de Cristo y las enseñanzas de la iglesia, ¿no? Y eso se ve también actualmente, ¿no? Incluso si lo vemos desde el punto de vista de la edad de las personas, siempre en las iglesias hay más personas mayores que jóvenes, ¿no? Y era la impresión que para los jóvenes no es muy importante la enseñanza de Cristo y la palabra de Cristo. Entonces los jóvenes, en este caso, son los que pondrían los pretextos que pusieron estos que están mencionados acá en el pasaje, ¿no? Y esa falta de interés de los jóvenes, obviamente, es una falla en la formación, en la familia, ¿no? Porque no por ser joven uno no necesita de Dios,
Pero si no le han enseñado a uno, entonces obviamente lo va a pasar por agua tibia, lo va a rechazar o va a hacerse de la vista gorda, ¿no? ¿Por qué la gente mayor siempre le pone más atención a la enseñanza de Cristo? Por la experiencia, supongo, ¿no? Porque la gente mayor ha sufrido más eventos de repente desagradables, dolorosos a lo largo de los años, y se da cuenta que al final de todo eso lo que más ayuda, lo que más importa es la palabra de Cristo. Gracias. Claro, complementando un poquito al Graciano y luego seguimos, ¿no? Lo que, lo que yo apuntaría y le sumaría al comentario es que justamente las personas más acomodadas tienen más distracciones. Y el problema es ese, en el fondo. No es por maldad, es que uno se distrae. Y muchas de las excusas de los hermanos que no participan, o sea, tenemos hermanos que dicen, ya, yo voy a ir, pero no participan de nuestro curso, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen otras cosas que hacer, tienen excusas. No, esa primera parte de la perícopa es de una actualidad enorme, es excelente, pero el factor detrás es la distracción, las cosas que nos distraen de Dios finalmente. Sí, Katia. Y a ver, Rubén está pidiendo la palabra también. Gracias, Graciano. Activa tu micro, por favor. Ahí está. Sí, buenas noches con todos. Yo quisiera comentar un poquito acerca de lo que se refieren a los ciegos y a los cojos, ¿no? Los judíos en tiempos de, de David, pues, ¿no? Como dicen en Reyes, ¿no? O en el Samuel, dicen que ahí los judíos veían una incapacidad funcional, ¿no? Los separaban, no entraban al templo. Es una manera de decir, no entran al banquete, no entran a nuestra casa o no entran a nuestra ciudad, ¿no? A Sion. En las sinagogas solamente estaban ahí, iban los perfectos. Su condición física, que no eran ciegos, no eran cojos, no tenían alguna otra alteración corporal. Ahí esto es lo que rompe Jesús, ¿no? Porque con Jesús entramos todos, los que somos ciegos, todas las personas entran con Jesús, o sea, Jesús sí recibe a todos, a todos los que tengan diferente condición física no adecuada, ¿no? Ese sería mi comentario. Claro, claro, Rubén, y como les decía, esto viene del tiempo de David, cuando le dicen a David, no vas a poder conquistar nuestra ciudad, estamos también, tenemos muros tan bien construidos que con cojos y con ciegos podemos defenderla, ¿no? Y luego David conquista la ciudad. Para esto, ¿cómo hace? Entra por las alcantarillas, muy inteligente. Pero ahora, lo único que yo precisaría, Rubén, a lo que has dicho, que estuvo muy bien, es decir, David no era judío, ¿no? David es israelita. Los judíos aparecen 600 años después de David. Es un tema que yo quisiera que ustedes ya tengan esa precisión cuando hablamos. Entonces, una cosa es el hebreo en el tiempo, otra cosa es el israelita, otra cosa es el judío. Pero decir que David era judío es un salto a la garrocha de la historia, ¿no? No existía el concepto de judío. Los judíos aparecen fundamentalmente en el retorno del destierro babilónico. Pero nada más, ¿no? Después estamos de acuerdo, totalmente de acuerdo. Sí, Katia, ¿alguien más? Cuchi, ¿puedes activar tu micro, por favor?
Gracias. En las primeras palabras que leemos, uno de los invitados dijo, feliz el que se siente a la mesa en el reino de Dios. Realmente maravilloso. Eh, esa expresión porque entiende, vive, experimenta ya en su ser, en su espíritu, en su corazón, la dicha y el gozo de lo que significa el reino de Dios en él. Como nosotros ahora también estamos entendiendo, viviendo, gozando del reino de Dios en nuestro ser. Una de las cosas que me llama también la atención fue las excusas, como bien ha dicho el profesor Manuel Pablo. Acabo de comprar, dijo uno. El otro también, acabo de comprar dos, el tercero, bueno, acabo de casarme. Eh, Eran gente pues realmente interesados más por cuidar sus bienes, eh, lo cual se podía haber hecho en otro momento. Pero es interesante que estos verbos se repitan, los repita Lucas y también el Mateo. Y lo otro, eh, justamente que vayan a por los lisiados, los pobres, los ciegos, a la gente que encuentren en el camino y que aún así no era suficiente para llenar las mesas y quedaban incluso los asientos vacíos. Y es que el reino de Dios no se acaba de entender aún en estos tiempos actualmente, que es una cosa, no es una cosa, bueno, perdón, es una gracia, es un regalo maravilloso de Dios para cada uno de nosotros, sus hijos, para quienes vamos experimentando día a día la grandiosidad de su misericordia, de su amor, de su bondad. Y, y es algo natural después en nuestro accionar, en nuestro actuar, eh, sale porque emana, brota, fluye toda acción hacia el hermano necesitado, porque ya lo vemos como un hermano. Pero vuelvo a insistir, experimentar el reino de Dios es la gracia más hermosa, gratificante, jubilosa, esperanzadora, maravillosa que podemos vivir. Gracias. Gracias, Cuchi. Graciano, ¿puede activar su micro, por favor? Muchas gracias. Disculpen la insistencia otra vez. En este pasaje nos enseña un concepto, ¿no? Que todas las personas en realidad son importantes para Dios, ¿no? No importa la condición física que tengan o la situación económica en la que estén, ¿no? Todos son llamados por Dios. Y yo haría extensivo este concepto, por ejemplo, al caso de los no nacidos, de los niños que están todavía en el vientre de sus madres y que son sometidos al aborto, ¿no? El aborto es un tema tan actual y a muchos nos duele mucho el aborto, ¿no? Nunca, jamás yo estaré de acuerdo con el aborto, ¿no? Y en ese sentido, también este concepto aplica para esos seres que todavía no han nacido, porque ya son seres humanos y por lo tanto se les debería respetar como a cualquier otro ser que ya nació. Nosotros no tendríamos ningún derecho para tocarlos, ¿no? Entonces, por extensión, me parece que por ahí, en este pasaje, vemos una defensa contra el aborto, ¿no? Una defensa de la vida, ¿no? Que es actualmente un problema muy serio en nuestra sociedad y en todo el mundo, ¿no? Gracias. Gracias. Manuel, pero también a mí qué bonito esta parte que dice, ve a los caminos y a lo largo de los cercos e insiste a la gente para que entre, ¿no? O sea, insiste, o sea, no se cansa de llamar,
¿no? Para entrar de esta manera, dice que se llene mi casa, pero sí también me deja así cuando dice, pero les aseguro, porque les aseguro que ninguno de los que antes fueron invitados ha de probar mi cena. Ahí es más duro el Señor, ¿no? No, Claro. y deja eso como diciendo, uy, siempre confiamos en la misericordia, pero, y me llamó la atención porque yo justo te iba a preguntar, porque mi Biblia dice, en la Biblia como te digo, dice, ve a los caminos y veredas y oblígalos a entrar hasta que se llene la casa. Entonces yo dije, no, pero el Señor no obliga. Eso pum, me chocó, pero acá, claro, en esta traducción es, e insiste, ¿no? Y eso me hace recordar que el Señor es así, nunca se da ¿no? Siempre está ahí detrás de nosotros, ¿no? Para Nunca, poder, nunca se rinde. nunca, pues, nunca se va a rendir, nunca. Nosotros nos pensamos, Él no. Claro, miren, y ya un poco como cerrando el comentario en la perícopa, podemos recordar una frase que hemos visto antes. Muchos son llamados, pocos son elegidos. Viene a pelo de esto, ¿no? O también esta que dice Manuel, que dice, pero Señor, si nosotros estuvimos contigo, hablamos en tu nombre, sacamos esto, y el Señor le dice, no te conozco, ¿no? Han hablado eso de él, pero no te conozco. Y no vas a entrar, pues. Muchos que dicen que a veces son llamados y hasta hablan de él, pero no, pues depende de sus acciones, ¿no? No los va a reconocer. Claro, claro. Y todos, no sé, a ver si me ayudan, todos entendemos el alcance de esa frase. Muchos son llamados, pocos son elegidos. ¿Todos lo entendemos o alguien todavía tiene duda? A ver, Graciano, adelante. Tiene su micro, por favor. Manuel Pablo, no estaría de más que hagas un comentario sobre eso, ¿no? Posiblemente todos tengamos idea, pero me gustaría escuchar tu comentario. Gracias. Ok, a ver, lo voy a hacer lo más breve posible. La frase dicha como la he pronunciado se presta a confusión, pero así es en la Biblia, ¿no? Muchos son llamados, pocos son elegidos. Entonces, ¿dónde viene la confusión? ¿Quién llama y quién elige? Quien llama es el Señor, pero ¿quién elige? Por la forma en que lo menciono, pareciera que el Señor elige, pero no, eso hay que leerlo bien, y es que cada uno elige. Y acá, por eso les digo, calza perfectamente. Recibimos la invitación al banquete del reino de Dios. Y no vamos, tenemos mil excusas. Cada uno tiene la suya, la que fuera. Pero si pensamos bien, son solo excusas. Entonces, muchos son llamados, pero pocos son elegidos, podemos decirlo, pero pocos deciden ir al llamado. Es la forma más correcta de entenderlo. El Señor nos llama a todos, pero no somos más que unos pocos los que decidimos aceptar la invitación del Señor. Parece una majadería, parece una necedad, pero así somos, ¿no? Y estamos aquí en el siglo I o en el siglo XXI. Y lo mismo, hermanos, y lo mismo, ¿no? A ver, avanzamos. El que no carga su cruz no puede ser mi discípulo. ¿Alguien desea leer la pericopa? ¿Yo puedo leer? Claro, adelante. Junto con Jesús iba un gran gentío, y él, dándose vuelta, les dijo:
Cualquiera que venga a mí y no me ame más que a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y hermanas, y hasta a su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga con su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. ¿Quién de ustedes, si quiere edificar una torre, no se sienta primero a calcular los gastos para ver si tiene con qué terminarla? No sea que, una vez puestos los cimientos, no pueda acabar y todos los que lo vean se rían de él diciendo: este comenzó a edificar y no pudo terminar. ¿Y qué rey, cuando sale en campaña contra otro, no se sienta antes a considerar si con 10,000 hombres puede enfrentar al que viene contra él con 20,000? Por el contrario, mientras el otro rey está todavía lejos, envía una embajada para negociar la paz. De la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Gracias, Graciela. Miren, he marcado arriba en amarillo una frase que podría ser bien controvertida. Incluso le pediría a alguno de ustedes en su Biblia, busquen Lucas 14:25 y a ver cómo lo tienen, porque hay varias traducciones en que está diferente y con palabras más duras. No sé si alguien nos ayuda. Si la tiene igual o parecida, no digan nada, pero más de uno va a encontrar una traducción mucho más dura, que dice, a ver, cualquiera que venga a mí y no odie a su padre o a su madre, a su mujer o a sus hijos, no puede ser mi discípulo. No sé si encuentran esa traducción. Eh, Sí, esa es la original, digamos. ¿En dónde? ¿Jerusalén? ¿En la Biblia de Jerusalén? No, yo estoy utilizando otra Biblia. La mía está igual y la mía es la Biblia de nuestro pueblo. Y la mía también, está igual. Digamos que la traducción más literal es la que acaba de decirle Manuel Pablo, ¿no? Con la frase semítica, que no odia más, o que no odia a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos. Ese es el original en Sí, griego, ¿no? Traducción. por eso les decía si lo encuentran, para que nos dé lugar, que le dé sentido, si no, no tiene sentido. Bueno, hoy tengo la latinoamericana. ¿Y qué Si dice? alguno, si alguno Pospone, quiere dice. venir a mí y no pospone a su padre y a su madre, Ujú. a su mujer y a sus hijos y sus hermanos y hermanas, incluso a su propia persona, no puede ser discípulo mío. No sé si es ese, creo que me equivoco. Claro, no, está Este, igual. está Igual. igual. Tengo aquí el versículo en la Ya, Biblia ya. de Jerusalén. Miren, lo leo, en Biblia de Jerusalén. Si alguno viene a mí y no odia a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, sus hermanos y hermanas, e incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. ¿Mm? Miren qué frase tan, ¿no? La frase es fuerte, no odia, pero yo tengo acá pospone. O En la sea, lo Biblia pone a Navarra costado. también está odia. Es pospone, pero la palabra odio es odiar. Es más fuerte, no sé. Claro, como dices Augusto, en la Biblia de Navarra está También está odiado, ¿no? odiar. Es lo original, digamos, ¿no? Claro, Es una frase semítica, ¿no? Tiene está la traducción tal y cual. Cuando Exacto. dice odio es la traducción literal Ujú. del texto hebreo.
o de la palabra en la cultura de ellos. Claro, pero ¿qué significa el odiar en la cultura de ellos? Lo que pasa es que si tú lo traduces literal es odio, pero si tú lo traduces por el sentido, es lo que decimos acá. Lo que dice ahí. Y el que no ame más, no, el que no me ame más que a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos. El que no me ame más a mí. Pero de ahí a odiar, nos damos Manuel cuenta que hay una Pablo, ¿no puede diferencia. ser desprenderse de También, claro, no. Puede ser, Sí, no, lo que pasa es que estoy queriendo notarles, ya. porque por ahí varios están callados, no dicen nada, pero cuando abran su Biblia, se van a dar con la sorpresota. Por eso estamos poniendo el parche antes, ¿no? Entonces, el término odiar, legítima traducción, fidedigna tal cual, se entiende mucho mejor como está acá, el que no me ame más, no el que odie. No se trata de odiar a tu padre, a tu madre, a tu mujer, a tus hijos. Se trata de no amarlos más a ellos que a Dios. Ese es el sentido, por eso que quería hacerles ver. Pero si les queda claro, perfecto, no hay ningún problema. Manuel Pablo Augusto está pidiendo la palabra. Adelante, Augusto. Claro, o sea, en el original sería si alguno viene a mí y no odia a su padre, a su propio padre, madre, a su esposa, a sus hijos, hermanos y hermanas, y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Ah, disculpen, el teléfono está sonando. No, no se escuchó. No, pero eso es, pues. Lo que dice Augusto Sí, pero es, me refiero a, en este caso sería quien no ame menos, ¿no? Quien no ame menos, quien no los ame menos a ellos, no puede ser discípulo mío, ¿no? Es claro, ese es lo mismo que está diciendo. sí, sí, es lo que quiero hacerles ver, nada más, ¿no? No nos quedemos más tiempo. Lo único para que estemos atentos, porque tenemos diferentes traducciones, y alguien tiene la Biblia de Jerusalén, pucho, que es la Biblia oficial, lindísima, maravillosa, de todos los curas, y van a encontrar la palabra el que no odie. Aguante el coche, ya me rayé, ¿no? Eso lo hablamos en la reunión, pero ya pusimos el parche, ¿no? Al igual que acá, ¿A qué se refiere? oblígalo. Se refiere a que no ame más a cualquiera otro, que no lo ame más que a Dios. Y por eso nosotros tenemos incluso como un tremendo precepto nuestro, amar a Dios sobre todas las cosas. Encaja perfectamente, ¿no? Pero no significa que odies a los demás. Ahí sí salimos en un problema bien serio. Pero es un tema de cultura, de idioma y de tiempo. Pero nada más, no, nadie se raye, ¿no? Manuel, Juliana está pidiendo la palabra. Adelante. Puede activar su micro. Sí, leyendo un poco más, no entiendo realmente el significado de quién de ustedes quiere edificar una torre y no se sienta primero a calcular, o el rey que sale de campaña contra otro y no se sienta a considerar primero. ¿Qué tiene que ver con, de la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo? Es que hay que, antes de considerar ser discípulo del Señor, hay que pensarlo bien y sacar cálculos y ver si es que vamos a poder o no vamos a poder. Eso, Ajá. eso, Juliana, sobre todo, que no sea algo de impulso, ¿no? Que no sea un impulso, un arrebato. Un día digo, sigo este camino, pero no me dura ni una semana, ¿no? Entonces que la decisión sea bien meditada, bien pensada. Eso es. Eso es lo que quiere decir atrás de. Entonces, como planear, como calcular. ¿Qué tan seguro estás en esta decisión?
como para casarse. No, la chica la conocí ayer, me encantó, me caso con ella. Oye, espérate, date un tiempo, conócela y que te conozca, y a ver si realmente pueden hacer una vida juntos. Igual que el joven o la joven que sienten el llamado a la vida religiosa. Entonces, hoy siento el llamado y mañana soy cura, o mañana soy monja, o hay todo un proceso de discernimiento. Es un poco eso, ¿no? Claro, explicado en palabras que parece que no tuvieran tanto que ver, pero ese es el sentido. Ok, muchas gracias, Mónica. Augusto, adelante, activa tu micro, por favor. Digamos que es asumir un compromiso, ¿no? Con Dios, ¿no? O sea, saber que el camino no va a ser fácil. Desde un principio ya tienes que tener pensado eso, que vas a tener altos y bajos, pero que tienes que ser perseverante, ¿no? En ese compromiso y no fallar, ¿no? Claro, no comenzar a edificar y luego no terminar, ¿no? No enfrentar a un enemigo y luego darte media vuelta porque te sientes muy débil relativamente. No, haz tu plan, mide tus fuerzas, asegúrate y bien seguro da el paso, no por impulso, no por emoción, ¿no? Manuel, una pregunta, y aquí cuando dice el que no carga su cruz no puede ser mi discípulo, yo lo veo así uniéndolo a cualquiera que venga a mí y me ame más que a su padre y a su madre. Por ejemplo, digo, ¿no? El no cargar su cruz es, por ejemplo, mi hermana hizo algo en contra de mi seguimiento de lo que me pide el Señor, por ejemplo, pues, no sé, pues, miente, estafa, colmea, algo así. Si yo no le digo nada o me quedo callada porque es mi hermana, estoy yendo en contra, ¿no? No estoy cargando mi cruz. Yo tendría que decirle no. Y claro, me va a venir el cargamontón, pero yo estoy siendo coherente y llevo la cruz, ¿no? ¿A eso se refiere? Bien, ¿no? Sí, pero hay algo más en el fondo, no sé si alguno se anima a comentarlo. Buen punto, Katia. ¿Qué implica cargar la cruz? ¿Qué implica cargar la propia cruz? Manuel Pablo. Guillermo, adelante. Yo creo que cargar la propia cruz significa aceptarse a uno mismo tal como uno se conoce que es, pero a pesar de eso, responder comprometido a la llamada del Señor. Así lo veo. Excelente perspectiva, Guillermo. Ahora, si yo reconozco lo que soy, lo que siento, lo que pienso, comprendo mis fortalezas, pero también mis limitaciones, entonces, ¿qué me corresponde? Que implica también el cargar la propia cruz. ¿Qué es lo que me corresponde si no comprometerme con mi propia conversión? Esa primera invitación que nos hace Jesús, desde el Evangelio según Marcos, el primero, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, conviértanse y crean en la buena noticia. Conviértanse, carga tu cruz. Hay una relación enorme, mucho más de la que pudiéramos inicialmente pensar. Cargar la cruz es cargar con lo que uno mismo es, con sus puntos fuertes, pero con sus flaquezas, sus debilidades, sus propias limitaciones. Y es emprender el camino de la conversión. Entonces, seguir a Jesús es convertirse con la propia cruz en la espalda. No es que yo me renuevo
dejo de ser quien era, Señor, haz el milagro y todo lo que yo era, todos los vicios, todas las limitaciones, todos los fantasmitas, todos los temores, todo se va. No es así, hermanos, y si no, veámonos nosotros mismos en nuestro propio proceso de conversión personal. ¿Cuántas veces nos sentimos limitados? ¿Cuántas veces sentimos falta de resolver algunos temitas internos, que son temas más psicológicos que de fe? Pero definitivamente en un verdadero proceso de conversión, esos temitas se van a ir subsanando. Es que dice que la conversión es de todos los días. Y a eso se Buenas, refiere, ¿no? buenas A eso se noches. refiere, a eso se refiere, a carga tu cruz. A ti mismo, no te niegues, no te alucines, así hablando tosco, no te alucines de que porque has decidido a Jesús, todo tú se hace puro, limpio e inmaculado. Si tienes vicios, si tienes temores, si tienes traumas, si tienes fantasmitas dando vueltas, esos no se van solos. Hay que enfrentarlos, ¿no? Hay que cargar con ellos. Como cargar la cruz, sería como decir en términos modernos, carga tu mochila y sígueme. No pretendas que porque me dices, Señor, te voy a seguir y dejo la mochila. Pistola, la mochila es tuya. Y lo que tienes que hacer es irla analizando, irla limpiando, pero solita no se va. Y ese es un tema fundamental entre los católicos. Yo les digo, conozco un montón de católicos que acuden a la iglesia, pero que en el fondo lo que buscan es una solución a sus problemas psicológicos. Parece mentira. Y se manifiesta de mil maneras. ¿Ah? Y por eso muchas veces yo he tenido un montón de experiencias de religiosos, religiosas, mujeres que me han derivado hermanos o hermanas para que sean pacientes de terapia. Y no porque la hermana o el hermano dijera, o el religioso, ¿no? Dijera, ese es un mal católico, no. Sino que tiene una mochilaza que tiene que aligerar. Tremenda cruz. Ahí ni Simón de Cirene y todos sus hermanos se iban a cargar esa mochila. Es demasiado pesada, ¿no? Entonces, para andar con Jesús, hay que aligerar la mochila. Para cargar esa cruz, pero cuidado con tu cruz propia, pesa toneladas. Y va a implicar que en el camino se cumpla la frase tan triste: muchos son llamados, pocos son elegidos. ¿Por qué? Porque esas cosas te van a jugar en contra y van a finalmente distraerte del camino. En fin, el tema es bien amplio, pero quería darles este alcance. Sí, Katia, hay varias personas. Sí, hay varias personas, es decir, el Señor también ayuda a cargar la cruz, ¿no? Eh, María Cristina, creo que querías participar. Sí, buenas noches. Noches. Es sobre el punto anterior, sino que a veces no me atrevo, ¿no? Porque no tengo las palabras, pero no quiero dejarlo No, pasar. adelante, no, adelante con lo... Sí, No te preocupes. no quiero dejarlo pasar, aprovechando a Pablo Manuel. Yo siempre me he hecho esta pregunta de que hay que amar al Señor más que a nuestros, yo soy madre y abuela, más que a nuestros hijos. Y yo tengo una duda ahí porque son sentimientos diferentes. Yo quisiera que me aclararas esto un poquito más. Ujú. ¿Me dejo entender? Sí, sí, pero yo lo abriría como diálogo. El tema me parece muy interesante, ¿no?
¿Quién más quisiera sobre esta inquietud de María Cristina, quien quisiera intervenir, ¿no? María Cristina dice, yo soy madre, soy abuela y debo querer a mis hijos y a mis nietos menos. ¿Quién nos ayuda? Manuel Pablo, ahí yo pienso siempre que la familia es una consanguinidad, ¿no? Porque estamos unidos por la sangre. Pero dentro de ese grupo familiar siempre hay algunos escogidos porque siempre hay complicaciones, pero el amor es el que nos lleva a tener ese parentesco, unir ese parentesco, esa consanguinidad que tenemos. Si no hay amor, es como si solamente nos une la sangre, ¿no? Entonces, viendo toda esa parte, pienso que, y caminando como este camino de la cruz es un camino largo, es un camino en el cual vamos a encontrar precipicios, vamos a levantarnos, pero si nosotros diariamente tenemos fe en lo que hacemos, creemos fielmente en el Señor, yo pienso que meditando realmente la palabra todos los días, vas a encontrar que realmente Él está contigo y vas a poder seguir con tu cruz. Y a veces no lo vas a sentir porque va a haber un silencio también de Él. A veces piensas que no te escucha, pero tienes que ser paciente. Esa paciencia con amor te dice mucho y te vas a levantar nuevamente y vas a seguir, porque así es la vida. Te caes, te levantas, pero la fe va adelante. Gracias, Rita. Juliana, ¿puede activar su micro, por favor? Desde mi punto de vista, tratando de contestar a la pregunta de la hermana, no se trata de sentimientos, de qué tipo de amor le tengo al Señor, o de qué tipo de amor le tengo a mis hijos, o de qué tipo de amor le tengo a mi esposo. Son todos sentimientos diferentes. Acá se trata de algo más, se trata de convicción. Pienso que se trata de que no sean ellos nunca un impedimento o un tropiezo para tu seguimiento del Señor. Creo que va por ahí, ¿no? O sea, que siempre el Señor tenga la preferencia por encima y por sobre todo, y porque además seguir al Señor plenamente es la mejor manera de amar a los tuyos, porque si tú limitas, si nosotros limitamos nuestra pobrísima capacidad de amar, y ese es el amor pobre que le vamos a dar a nuestra familia, estamos fritos. En cambio, si nos llenamos del amor del Señor y Él es nuestro principal fuente de amor y de fuerza y de sabiduría, entonces vamos a poder realmente aprender a amar a nuestra familia de la mejor manera posible, con la ayuda del Señor. Gracias, Juliana. Augusto, ¿puedes activar tu micro, por favor? Sí, algo parecido, ¿no? A lo último que acaba de mencionar la hermana. Digamos que la escala del amor, digamos, para hacerlo visualmente, es del 1 al 10. Y tú das a tu familia 6. Ahora, y al Señor de repente le das 4. Pero si poco a poco comienzas a amar más a Dios, ese amor en general, ahora tu familia de repente llegas al Señor a 8 y a tu familia ya no le vas a dar 6 sino 7. Y de pronto cuando subes más el Señor, va subiendo también el amor de tu familia porque aprendes a amarlos mejor. Porque de repente antes no le dabas suficiente tiempo a tus hijos y ahora ves que es tan importante, amando a más a Dios, ves que tienes un renovado afecto hacia ellos y de repente le dedicas las noches a ellos, a estar con ellos, a enseñarles más, a enseñarles incluso la Biblia, a cosas más espirituales. Entonces les estás dando un más y mejor amor que les va a ayudar más a ellos también a acercarse al Señor. Entonces es una retroalimentación, ¿no? El amor del Señor no es competencia, sino educa al amor humano
Por eso es el más importante de los amores, porque es el primero, el que educa a todo el amor humano que tenemos nosotros. Gracias, Augusto. Ayase, ¿puedes activar tu micro, por favor? Ayase. Ayase. Bueno, a ver, Graciano y luego vuelve Ayase. Graciano, activa tu micro, por favor. Ya, Gracias. ahora sí, Katy, Ya, perdón. ok. No Ya, se perdón. podía desbloquear, no sé qué pasó con... perdón, buenas noches. El domingo dijo el padre en la misa que se me quedó grabado que de todo, primero es Dios, segundo tu familia y tercero tu profesión u otro. Entonces yo creo que en ese orden, diciendo, digamos, si un domingo es cumpleaños de uno de tus hijos y no vas a ir a misa, yo creo que primero tendrías que ir a misa, luego vas a hacer cumpleaños. Así me parece. Eso sería Gracias, todo. Ayase. Gracias. Graciano, Gracias. adelante. Claro que tenemos que amar a nuestras familias, ¿no? Eso no está en duda, ¿no? Pero si nosotros amamos, criamos a nuestros hijos, nos interrelacionamos con nuestros demás familiares, de acuerdo a las enseñanzas de Dios, de acuerdo a las enseñanzas de Cristo, entonces automáticamente estamos poniendo delante de toda nuestra familia a Cristo, ¿no? Porque estamos siguiendo su ejemplo, es nuestro modelo para formar o vivir en una buena familia. Entonces yo creo que son cosas, son formas de proceder que no se contraponen, más bien se complementan, ¿no? Y para nosotros es una gran ayuda como cristianos, como católicos, tener siempre presente las enseñanzas de Cristo para tener una buena familia, ¿no? Gracias. Creo, Guillermo, estás levantando la mano también. Sí, Katia, gracias. Yo solamente quería decir que no se trata de que amemos menos a nuestra familia, sino de que amemos más a Dios. Amando más a Dios, no amamos menos a nuestra familia. Por eso es que en un pasaje anterior, cuando un maestro de la ley, creo que le hace una pregunta a Jesús, y él le responde una pregunta: ¿qué dice la ley? Y el maestro le dice: ¿cuál es el mandamiento más grande? Creo que era el tema. Y le dice: ¿qué cosa dice la ley? Dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Eso, y luego Jesús le responde: has dicho bien, le dice, ¿no? Y es el primer mandamiento: amar a Dios sobre todas las cosas. Cuando dice que el que ama más a su familia, no hay que tomarlo literalmente, sino creo yo que lo que quiere decir es que no puedes distraerte por el amor de tu familia del amor a Dios. Eso de la distracción es un concepto que Manuel Pablo ya lo ha comentado antes, que es lo que nos suele suceder. Nos distraemos en el camino con una cosa o con otra, pero lo primero siempre tiene que ser amar a Dios sobre todas las cosas. Gracias. Gracias, Guillermo. Y también vi la manito de Karin. Karin. No, ya fue absorbida mi duda con las intervenciones anteriores. Gracias. Listo. Listo, Manuel Pablo, ya no hay más Gracias. Sí, intervenciones. mira, Katia, muchas gracias a todos los hermanos que han intervenido. Qué lindo es escucharnos y cómo enriquece, ¿no? Yo solamente añadiría una frase que me robo del famosísimo William Shakespeare. No sé si ustedes, bueno, yo soy medio fanático de la literatura, me encanta, y hay una obra de las grandes de William Shakespeare que se llama Julio César, en inglés obviamente, ¿no? Y en un inglés muy clásico, pero traduzco y rescato una frase que creo que viene a pelo, y tiene que ver con varias de las opiniones que ustedes han vertido. Se trata de que
Julio César acaba de morir, asesinado por diferentes puñales en el Senado. Uno de los que lo apuñalan es Bruto, un muchacho protegido por él. Entonces Bruto sale ensangrentado y da un discurso a la plaza en Roma y dice, en lo que nos corresponde, dice, no es que yo ame a César menos, lo que sucede es que amo a Roma más. Miren, frase que en el inglés de Shakespeare suena maravilloso, pero no es que yo ame a César menos, sino que es que amo a Roma más. Y apliquemos eso acá. Como han dicho varios de ustedes, excelente. No es amar menos a mis hijos, a mis nietos, a mi familia, a mis hermanos. Es amar más a Dios, pero no porque ames más a Dios, amas menos a tus hermanos. Como dijeron por ahí, de varias maneras, es que amando más a Dios, tu capacidad de amar crece y vas a amar más a tu familia, más y mejor. Entonces yo creo que la respuesta ha sido bien cargada. Felizmente queda la grabación y podemos regresar a ella, ¿no? Pero concuerdo con todo lo que han dicho. No se trata de amar a Dios más y con eso amar menos a los familiares. Porque si amas más a Dios, tu capacidad de amar a tu familia y a los hermanos crece y crece y crece. Bueno, ese era un punto, ¿no? Y el otro punto tiene que ver con el renunciar a uno mismo, el cargar la cruz. No sé si sobre eso queda claro o no. Manuel Creo Pablo, que Guillermo quiere intervenir. sí, muy breve. La única manera de amar a Dios es a través del amor a los hermanos. ¿Quiénes son los hermanos más próximos? La familia. Después los amigos, los vecinos, etcétera, ¿no? Entonces el amor a Dios solamente se puede ejercitar a través del amor al prójimo. Excelente, Guillermo. Y con eso que nos dice Guillermo, no caigamos en una falsa dicotomía, porque bien lo decía Juan en su primera carta. Si tú dices que amas a Dios a quien no ves y no amas a tus hermanos a quien ves, eres un mentiroso. Entonces juntemos una cosa con la otra. Excelente. El amor a Dios se manifiesta a través del amor a los hermanos. Y eso lo hemos dicho y redicho 1000 veces. Excelente punto. Entonces tenemos que enriquecernos esta perícopa con ese otro concepto y los hacemos jugar juntos, ¿no? Bueno, tema para que lo sigan pensando. Como todos, ¿no? Algunos más que otros. Este es un tema grande que creo que merece mucha más reflexión y lo volveremos a tocar cuando sea oportuno. Pero vayan meditándolo más y más. Es importante. A ver, acá termina el capítulo 14. Si la sal pierde su sabor. ¿Alguien desea leer la perícopa? Yo lo leo. Adelante. La sal es una cosa excelente, pero si pierde su sabor, ¿con qué se la volverá a salar? Ya no sirve ni para la tierra ni para el abono. Hay que tirarla. El que tenga oídos para oír, que oiga.
Gracias, Rita. Y esto ya lo hemos leído en Marcos y en Mateo, y en su momento lo hemos conversado, ¿no? Cuando Mateo nos presenta el concepto, nos dice junto, ustedes son sal de la tierra y luz del mundo. O al revés, si quieren, son luz del mundo y sal de la tierra. Acá en Lucas lo vemos separado. ¿Cuáles son las propiedades de la sal? En términos bíblicos, para entender bien el alcance. La sal sirve para dos cosas, ¿no? Uno, para dar sabor. Qué diferente comer algo con sal o sin sal, ¿no? A veces por dieta tenemos que dejar de comer sal y la comida sabe feísima, ¿no? Entonces, una propiedad de la sal es dar sabor. Pero la segunda propiedad de la sal Conservar. conservar. Exacto, hermana. Conservar. Pensemos en aquellos tiempos en que no había refrigeradoras ni congeladores. Entonces, la carne se salaba y de esa manera duraba mucho más. Si no, simplemente se malograba en poco tiempo. Entonces, la sal tiene esas dos propiedades. Da sabor y conserva. Y en ese sentido debemos entenderlo. Cuando Jesús nos dice que nosotros somos sal, porque damos sabor y conservamos. Pero si perdemos esa cualidad, si no salamos, si no damos sabor, si no conservamos, ¿para qué servimos? Para nada. No sé si alguien quiere comentar o queda claro. ¿Está claro? ¿Y cómo se pierde la sal, el sabor de la sal? Si nosotros lo aplicamos en términos personales, pues Katia, ¿no? Si dejamos de dar sabor, es como tú dirías, si somos luz, ¿en qué momento dejamos de dar luz? Si se apaga la lámpara, Me quedo callada. ¿no? Si se acaba se apaga la lámpara, si se apaga la antorcha, dejo de ser luz. Si yo soy sal, pero dejo de dar sabor, dejo de conservar la fe, entonces no sirve. Es en ese sentido tan práctico. Pues, ¿no? La conversión. Karin, adelante, por favor. Sí, quería agregar que también tengo la idea de que eso de dar sabor también tiene que ver con un poco la idea opuesta que tienen la mayoría de los que nos ven a nosotros en la iglesia participando o que somos, digamos, creyentes y participamos en actividades que creen que somos, pues, estamos reprimidos, tristes, apagados, que vivimos, no sé, a la fuerza esta vida que estamos llevando, ¿no? Y al contrario, o sea, debe notarse, como decía creo el Papa Francisco, que estamos llenos de Jesús, ¿no? Con alegría, con optimismo, con esperanza. Y eso debe notarse en cada cosa, en cada circunstancia. Cristiano alegre, como dice el Papa. Exacto, ¿no? Vivir realmente esa felicidad y esa alegría que debe notarse en nosotros, los católicos, practicantes y todo eso, ¿no? Porque seguir a Cristo es eso, o sea, al final la plenitud de Jesús en su resurrección es
es lo máximo, la máxima expresión de amor y debemos estar felices y alegres por eso, ¿no? Y creo que muchas personas piensan, estás en la iglesia, o sea, te cohibes de todo, te prohíbes todo, ¿no? Te reprimes. Pensarás que estamos, pues, no sé, tenemos doble personalidad, ¿no? ¿Qué? No sé, ¿no? Pero yo creo que por ahí también enfocaría lo del sabor, Manuel Pablo, en el sentido de que seamos realmente expresión de felicidad y alegría y compartir ese optimismo, esa esperanza a toda prueba, ¿no? Y que se note que siempre tenemos una mirada y una expresión de amor hacia el otro, ¿no? Y contagiarlo y llamarlo, ¿no? Y que ser cristiano es la parte la parte más bonita de la vida, ¿no? Que hemos escogido y que algunos no lo entienden, ¿no? Ujú. Excelente, Karin, muchas gracias. Gracias. Augusto, activa tu micro, por favor. Una pequeña notita sobre la sal, ¿no? La sal, cuando tiene mucha impureza, pierde su potencia. Y en el tiempo de Jesús eso era mucho más común, ¿no? Porque ahora tenemos sal refinada y todas estas cosas pasan sobre un proceso. Pero en tiempo de Jesús era más común que la sal a veces no tenía, pues, no tenía alguna sal que estaba un poco no muy, no muy pura, perdía las propiedades que tenía, entonces prácticamente se le tiraba, ¿no? Porque no servía para el propósito para el que se usaba, ¿no? Y a eso también tiene algo que ver con con la parábola, ¿no? El sentido que la sal que tenía en ese tiempo, ¿no? Que si tienes mucha impureza, pierde el propósito, ¿no? Ujú. Gracias, Augusto, muy bien. Clarito. No hay que salar tampoco, ¿no, Manuel? Las comidas, que uno está ahí, también ya muy Claro, también, ¿no? tiene su punto, ¿no? Ujú. Sí, no, ya salaste, pues. Ok, No hay más. no hay más. Ajá. Entonces avanzamos, hermanos, y entramos al capítulo 15. Miren, el capítulo 15 del Evangelio según Lucas solamente tiene 3 perícopas. Encontré la oveja que se me había perdido, encontré la moneda que se me había perdido y encontré al hijo que se me había perdido. Podemos leerlo igual, ¿no? Pero yo les comento, con cargo que lo vayamos revisando juntos. Miren, esas 3 perícopas al final son una sola. Es interesante notar cómo hemos caído por siglos en el error de separar las 3 cuando son una. La oveja perdida, la moneda perdida, el hijo perdido. Pero yo me adelanto y digo, ¿un hijo perdido o los dos? Porque es el hermano menor o el hijo menor y el hijo mayor. Realmente los dos están perdidos. Y estamos solamente anticipando, ¿no? A ver, vamos a leer la primera perícopa, que les digo es la entrada al solo texto, porque prácticamente el capítulo 15, en términos estrictos, es una sola gran perícopa. A ver. ¿Alguien desea leer? Yo lo leo. Ok, ya sé, adelante. Encontré la oveja que se había perdido. Todos los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo. Los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo, este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola. Si alguien tiene 100 ovejas y pierde una, ¿no deja acaso las 99 en el campo y va a buscar la que se había perdido hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la carga sobre sus hombros lleno de alegría, y al llegar a casa llama a sus amigos y vecinos y le dice, alégrense conmigo porque encontré la oveja que se me había perdido.
Les aseguro que de la misma manera habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no necesitan convertirse. Gracias, Ayase. Esta parábola la recontra conocemos todos. Solamente quiero llamarles la atención a lo que voy a marcar, miren. Dice, todos los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo. Los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo, este hombre recibe a pecadores, come con ellos. ¿No? Y he marcado en amarillo, dice, Jesús les dijo entonces esta parábola. Y la parábola no es solamente la de las 100 ovejas y una que se pierde. Porque veamos el texto inmediatamente a continuación. Dice, y dijo también, miren, no dice, Jesús les dijo esta otra parábola. No, les dijo esta parábola. Tengo 100 ovejas, se pierde una. Tienes 10 dracmas, se pierde una. Parte de la misma parábola. ¿Estamos? A ver, ¿quién puede leerla? Lo leo yo. Encontré la moneda que se me había perdido. Y les dijo también, si una mujer tiene 10 dracmas y pierde una, ¿no enciende acaso la lámpara, barre la casa y busca con cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, llama a sus amigas y vecinas y les dice, alégrense conmigo porque encontré la dracma que se me había perdido. Les aseguro que de la misma manera se alegran los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierte. Entonces tenemos, se pierde una de 100 ovejas, se pierde una de 10 monedas, y en ambos casos el mensaje es el mismo. La alegría de encontrar aquella que estaba perdida. Pero miren acá, hermanos, Jesús les dijo entonces esta parábola. Empieza con las ovejas y sigue con las monedas. Pero acá, en la siguiente parte, dice, Jesús dijo también, un hombre tenía 2 hijos. Y vamos a leerlo ahorita, pero les digo, fíjense que es la misma parábola. Entonces, erróneamente, se piensa en la iglesia en 3 parábolas. Y le llamamos la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida, la parábola del hijo pródigo. Peor nombre ya no puede haber, ¿no? Porque resalta al hijo y no resalta al padre. A ver, leamos esto, Katia, ¿quién puede leer? Yo lo leo, Manuel Pablo. Adelante, Guillermo. Jesús dijo también, un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de herencia que me corresponde. Y el padre le repartió sus bienes. Pocos días después, el hijo menor recogió todo lo que tenía y se fue a un país lejano, donde malgastó sus bienes en una vida licenciosa. Ya había gastado todo cuando sobrevino mucha miseria en aquel país y comenzó a sufrir privaciones. Entonces se puso al servicio de uno de los habitantes de esa región, que lo envió a su campo para cuidar cerdos. Él hubiera deseado calmar su hambre con las bellotas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Entonces recapacitó y dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia y yo estoy aquí muriéndome de hambre? Ahora mismo me levantaré, iré a la casa de mi padre y le diré, Padre, pequé contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como uno de tus jornaleros.
Entonces se levantó y partió a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió profundamente. Corrió a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo: Padre, pequé contra el cielo y contra ti. No merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus servidores: Traigan enseguida la mejor ropa y vístanlo. Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero engordado y mátenlo. Comamos y festejemos, porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y fue encontrado. Y comenzó la fiesta. El hijo mayor estaba en el campo. Al volver, ya cerca de la casa, oyó la música y los coros que acompañaban la danza. Y llamando a uno de los sirvientes, le preguntó qué significaba eso. Él le respondió: Tu hermano ha regresado y tu padre hizo matar el ternero engordado porque lo ha recobrado sano y salvo. Él se enojó y no quiso entrar. Su padre salió para rogarle que entrara, pero él le respondió: Hace tantos años que te sirvo sin haber desobedecido jamás ni una sola de tus órdenes, y nunca me diste un cabrito para hacer una fiesta con mis amigos. Y ahora que ese hijo tuyo ha vuelto, después de haber gastado tus bienes con mujeres, haces matar para él el ternero engordado. Pero el padre le dijo: Hijo mío, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Es justo que haya fiesta y alegría, porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado. Gracias, Guillermo. Miren, hermanos, entonces empezamos en el capítulo 15 con que Jesús come con publicanos y pecadores y los fariseos y escribas comentan. Y Jesús les responde y les dice: le voy a contar esta parábola. Y la parábola es larga. No son 3 parábolas, es una sola. Entonces, empieza con las ovejas, luego con las monedas y concluye en el tema central con los 2 hijos. Y todo es una sola parábola. Miren, en esta tercera hay varios elementos. Yo les diría, vayamos en orden, poco a poco, así vamos aclarando de parrafito en parrafito, ¿no? Primero, el hijo menor pide la parte de la herencia que le corresponde y el padre les repartió al menor y al mayor. El menor se va de la casa y pierde todo. Cuando está pasándola mal, busca trabajo. ¿Y qué trabajo encuentra? El de cuidar cerdos. ¿No? Imagínense, no es un trabajo muy calificado, que digamos, pero especialmente para un israelita que no come carne de cerdo, para quien el cerdo es un animal impuro, te dedique su vida a cuidar cerdos. No dice mucho de las destrezas del joven, ¿no? Si fuera más diestro, seguramente que hubiera conseguido otro trabajo de otra calidad. Y luego dice que el hijo tiene hambre. Y dice, hubiera deseado calmar su hambre con las bellotas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Clarito. Miren, ¿quién está entre los cerdos y él? Nadie. Él cuida a los cerdos y le dan bellotas a los cerdos. Si él tiene tanto hambre, puede agarrar unas cuantas bellotas y comerlas. Pero ¿qué nos dice el texto que he resaltado? Nadie se las daba.
Es que él necesitaba que se las den, no podía tomarlas. ¿Qué clase de hijo es? Un inútil, realmente. Pero luego el hijo recapacita, ¿no? Se arrepiente y dice, ahora mismo me levantaré, iré a la casa de mi padre, le diré, Padre, pequé contra el cielo y contra ti, y ya lo merezco ser llamado hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros. Aquí encontramos este verbo poderosísimo, levantarse, que ya hemos comentado antes, ¿no? Levantarse en el sentido hebreo tiene mucho más que ver con un levantarse en castellano. Levantarse tiene un sentido de regresar a la vida. Y con eso en mente, veamos la siguiente parte, ¿no? Entonces, el hijo arrepentido se levantó y partió a la casa del padre. Miren, cuando todavía estaban lejos, su padre lo vio, se conmovió profundamente y corrió a su encuentro. Lo abrazó y lo besó. Eso es interesantísimo, porque pensemos en la situación. El joven es el que está yendo de regreso a la casa de su padre, pero su padre lo ve primero. El joven está atento, da la vuelta a la montaña, por decir, y al fondo está la casa del padre, y él podría haber notado al padre. No, el padre lo ve primero. ¿Qué quiere decir eso? Claramente, sino que el padre ha estado atento, minuto a minuto, esperando su retorno. Bellísimo, bellísimo, ¿no? El padre que se sentiría frustrado, mi hijo se ha ido, no, está esperando que regrese. Y tan atento que lo ve primero. Lo abraza, lo besa, y el hijo empieza a darle su discurso que había preparado bien. Y el padre no lo deja terminar. Y el padre dice a los servidores, traigan enseguida la mejor ropa y vístanlo. Pónganle un anillo en los dedos, en el dedo y sandalias en los pies. ¿Qué quiere decir esto? Claramente, vístanlo con la mejor ropa, pónganle un anillo en el dedo, sandalias en los pies. Eso debe leerse como devuélvanle la dignidad. El hijo venía todo harapiento y sucio. No, hay que devolverle la dignidad. Y habla de sacrificar al ternero encebado y hacer una fiesta. Y dice, porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y fue encontrado. Miren, ¿cuánto sentido tiene? El hijo se levantó y el padre dice, mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida. ¿Se dan cuenta cómo se relaciona el levantarse con el regresar a la vida? Mi hijo estaba perdido y fue encontrado. La misma alegría y mucho mayor que el pastor que encuentra la oveja perdida, o como el ama de casa que encuentra la moneda perdida, ese padre ha encontrado a su hijo perdido. Y por eso es una sola gran parábola. Y este párrafo que es el que pasamos, miren, este párrafo final, es el que se nos escapa casi siempre. Yo nunca escucho en las homilías, con todo respeto a los sacerdotes, pero nunca escucho que comenten esta parte. Y es la de que pinta de cuerpo entero al hijo mayor. ¿Cómo podemos entender
al hijo mayor de acuerdo a lo que dice este párrafo que termina la perícopa. El hijo mayor es envidioso, rencoroso, y en su corazón no hay amor. Cuando le dice por acá, ese hijo tuyo ha vuelto. Si fuera una persona con amor, diría, mi hermano ha vuelto. Pero se refiere a él como ese hijo tuyo. Entonces el hijo mayor, el hijo menor, perdón, que es a quien comúnmente conocemos como el hijo pródigo, estaba perdido. Y el hijo mayor consideramos que no, porque estaba en la casa con su padre. Pero leyendo esto atentamente y despacio, podemos concluir, no sé si están de acuerdo conmigo, en que el hijo mayor estaba tanto y más perdido que el hijo menor. Uno se puede perder fuera de la casa, como se pierde el hijo menor, pero también dentro, como se pierde el hijo mayor. El hijo mayor nunca se fue del lado de su padre, pero estaba más perdido el pobre. Una vida sin amor, un corazón envidioso, rencoroso. Miren, hermanos, todo lo que tiene esta parábola. Y la conocemos en la tercera parte como la parábola del hijo pródigo. Es el más pobre de los nombres que podría tener, porque mucho más podría llamarse la parábola del Padre Misericordioso. Y mucho mejor todavía, la parábola de los hijos perdidos, de los hijos, los dos. No solamente el menor, repito, que se pierde fuera de la casa, sino el mayor que se pierde sin haberse ido nunca de la casa. A ver, hermanos, el tema da para bastante, pero quisieran por la hora algunos comentarios y no cerramos el tema, sino que el siguiente jueves arrancamos por aquí. Pero igual sería bonito escuchar algunos comentarios. Manuel Pablo, ese abrazo que le da, que el padre ve primero a su hijo y que lo recibe y él quiere hablarle y él lo abraza y es como si Dios no nos mide por nuestros pecados. ¿Sí me entiendo? Claro. Su misericordia es tan grande que no nos mide por nuestros pecados. Es el amor de Dios, Padre. Claro, claro. Claro, Rita, es el amor de Dios. El amor de Dios que nos espera y en el momento que emprendemos el camino, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Le he preparado todo un discurso y el Señor te abraza y no te deja hablar. Ese es su amor, el amor misericordioso. Bellísimo, ¿no? Entonces el Padre aquí representa el amor de Dios. Graciano está levantando la mano. Adelante, por favor. Gracias. A mí me gustaría rescatar dos hechos, ¿no? Dos aspectos que se ven acá en el comportamiento del hijo, del menor, ¿no? Que es el hijo pródigo. Primero, un aspecto indeseable porque cometió pecado, ¿verdad? Eso no, obviamente no deberíamos imitar, ¿no? Pero el segundo aspecto es el arrepentimiento que tiene el hijo menor, ¿no? Que eso sí deberíamos nosotros obviamente imitar, porque todos sabemos que nosotros estamos expuestos al pecado, a cometer pecado permanentemente, ¿no? Y por lo mismo deberíamos también permanentemente tener la capacidad de arrepentimiento, ¿no? Por ese arrepentimiento es que este hijo se salvó. Por ese arrepentimiento él vuelve al padre y el padre ya sabía que el hijo podía volver en cualquier momento, ¿no? Por eso es que incluso lo vio a la distancia, ¿no? Antes de que llegara a la casa, ¿no? Y otra cosa que me parece a mí muy importante acá es el comportamiento
del hijo mayor, ¿no? Y el hijo mayor, así como lo ha dicho Manuel Pablo, era una persona sin amor, ¿no? Porque al hermano prácticamente ya lo olvidó, ¿verdad? Pero además, el hijo mayor se fija, le pone más importancia a temas de forma, ¿no? Pero no de fondo, ¿no? El tema de fondo aquí es que la persona puede levantarse, ¿no? Usando el término bíblico, ¿no? Que la persona puede volver a la vida si se arrepiente, ¿no? Pero el hijo mayor no se fijó en eso, ¿no? Se fijó más bien en la forma que él se gastó el dinero, que sin embargo el hijo mayor fue obediente con el padre todo el tiempo y no recibe lo mismo, ¿no? Entonces, esa es una situación que también se vive actualmente mucho, ¿no? ¿Por qué mucha gente acusa a la Iglesia Católica de que los sacerdotes tienen errores, que la Iglesia Católica tiene errores? Eso es fijarse precisamente en las formas, pero no en el fondo, no en el mensaje que la Iglesia trata de decirnos todos los días, que es la palabra de Cristo. No deberíamos fijarnos tanto en las formas, sino más bien en el fondo. Gracias. Gracias, ¿no? Guillermo, por favor, activa el micro. Gracias, Katia. Manuel Pablo, debido a la hora, quisiera ser sumamente breve, pero quisiera sugerirte que el comentario de esta perícopa sea la apertura de la próxima semana, porque definitivamente creo que tiene una riqueza increíble. Para mí es la mejor muestra del amor de Dios por el hombre, ¿no? Creo que sí, Manuel Pablo. Sí, y rescatando lo que acaba de decir Graciano, de que el hijo pecó pero luego se convirtió, la pregunta, ¿por qué se convirtió? Porque empezó a pasar necesidad, hambre, y como era un inútil que no era ni siquiera capaz de tomar una bellota y comérsela, dice, no, he hecho mal, reconoce su pecado y se convierte. Solamente eso, Manuel Pablo, porque ya es la hora. Gracias. Bien, y sí, estamos de acuerdo en que el próximo jueves, el siguiente jueves, empezamos por aquí, ¿no? ¿Martes o jueves? Perdón, el siguiente martes. Estoy mal. El siguiente martes empezamos aquí, porque este tema da para muchísimo. Pero de todas maneras, hemos tocado algunos elementos, pero empezamos aquí ya de frente a sacarle el jugo, que tiene bastante que dar, bastante. Sí, sí, Manuel, porque así también podemos volver a leerlo y vamos a sacar más cosas, Claro, y vamos a poder compartir acá. Recuerda el capítulo 15 del Evangelio según Lucas. Sí, voy a ponerlo ahí en el chat, para ¿Ya? que los que pudieron entrar hoy día puedan leer el capítulo 15 completito, las estos tres perícopas, y ya podemos conversar el día martes, al inicio. Perfecto, entonces quedamos aquí. Perfecto, hermano.